Tardes, amigas y amigos, nuevamente en un programa de Todas Opinamos de Radio Mujer Michoacana. Pues hoy es 25 de junio del 2020. Les vamos a compartir una gran experiencia y que nos va a comentar algunos aspectos que consideramos que ustedes deben de conocer y saber. Además, tenemos la presencia de la maestra en Derecho Marta Rocío Hernández Martínez, que ella es docente certificada y especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias y justicias para adolescentes. Ahorita van a saber de este nombre tan largo, de qué se va a tratar, de qué es, para que ustedes tengan conocimiento por si se encuentran en alguna situación o en algún problema que pudiera caber en esta situación. Y pues el tema ya lo dije, ¿no? ¿Verdad? El tema sí es la de resolución de conflictos familiares por medio del diálogo. Y pues les voy a ceder el micrófono, bueno, más bien que se presenten la voz, les cedo la voz. Están acostumbrados a que tenemos el micrófono y ahorita nuestro director técnico no lo quitó. Ya dijo que de otra manera que como nos gusta gritar, pues ahora sí que gritemos. Y les cedo el uso de la voz a mis compañeros para que se presenten. Laura Celia Arevalo Olvera, estamos a la orden y espero este día sea de suma importancia este tema, que de verdad en el tema de los adolescentes pues vamos a explotar un poquito el conocimiento aquí de la licenciada y profesora de la Universidad Michoacana para saber un poquito más qué podemos hacer y qué no, y más que nada los padres de familia. Hola, buenas tardes a todos. Patricia Tejera aquí con el gusto de compartir con nuestra acompañante el día de hoy, una persona con muchísima experiencia, muchísimos conocimientos, a quienes nosotros vamos a acercarnos para que nos compartan un poquito de todo lo que ella sabe. Los invitamos a que ustedes también se integren a la dinámica del día de hoy y sean todos bienvenidos. Y pues preséntate o da tu nombre y qué es lo que haces, si tienes algún cargo. Aquí es bien sencillo, nada más tratamos de que nuestras audiencias con un lenguaje sencillo entiendan todos los temas que hay en la actualidad y sobre todo situaciones o problemáticas que pudieran ellos estar interesados. Ok, bueno, pues mi nombre, como ya dijeron, Marta Rocío, como gustan llamarme. Al final de cuentas, todo ese nombre largo que dice Claudia y todo eso, no se resume más que la forma de cómo tratar en una sociedad de mantener el diálogo con los demás. Les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, todos tenemos o convivimos con nuestro núcleo, nuestro primer núcleo, que es la familia. Ustedes lo saben. Y de ahí parte, pues, tener interacción con gente que es otro núcleo, que es gente que está en nuestro trabajo, gente que está en el ambiente social, en el entorno social, y tenemos que relacionarnos. Y prácticamente ese nombre es cómo poder hablar de una manera asertiva cuando la oportunidad de estar, pues, hablando un poco de estos temas que son tan importantes. Y el objetivo, ¿cuál es? Pues enseñarles algunas técnicas y herramientas para mantener un diálogo de una manera fluida, y cómo a veces este diálogo es importante porque no estamos acostumbrados, la mayoría de la población, a saber qué sentimos cuando tenemos alguna sensación, buena o mala, cómo lo sentimos y sobre todo cómo expresamos eso que sentimos, ¿no? Así que por ahí va el tema. Ok, muchas gracias. Y pues, ¿alguien quiere comenzar con alguna pregunta o...? A mí sí me gustaría que nos compartiera dentro de estos mecanismos. Obviamente obedecen a toda una transformación que hemos tenido en nuestro sistema judicial, nuestro sistema jurídico. ¿Cuáles son los pros que tú le ves? ¿Cuáles serían los contras que tú le encuentras a esta modalidad? Bien. Bueno, por ejemplo, efectivamente, como bien lo comentas, se reforma la Constitución. Se habla ahora de esta nueva reforma a los derechos humanos, y entre ellos el artículo 17 y el 18, que es el que habla de los mecanismos alternativos dentro de un juicio.
donde todo tal pareciera que se apostara antes de esta reforma a tener una justicia pues más retributiva. ¿Qué significa esto? Pues no es otra cosa más que hay que tener más castigo y hay que subir las penalidades para que la gente esté más en la cárcel. Pero a nivel social nos dimos cuenta que por ahí no iba, que la cuestión era, a ver, ¿qué nos ganamos con tener los centros penitenciarios llenos si en realidad el conflicto se queda ahí? Si, por ejemplo, la sociedad, que es el otro lado que sufre. La criminalidad claro, no claro. se veía disminuida. No, y además, recordemos, sale la persona de la cárcel, por ejemplo, en materia penal, ¿y qué pasa? Resentida. Así Sí, claro. es. Me voy a vengar, ya es una escuela, ¿no? Me voy a pagar. Y ahora, sí, Van a ahora ver sí quién que todo. voy a ver quién me la hace y quién me la paga, ¿no? Ajá. Y entonces, por ahí no era el camino. Y se apostó precisamente por hablar de una justicia diferente. Esta justicia se le llama la justicia restaurativa. Restaurar el tejido social. ¿Quiénes son los involucrados en un conflicto penal como tal? O en un conflicto familiar. Por ejemplo, podemos ver cuestiones, un divorcio. A lo mejor sí, tienes una sentencia donde a lo mejor te divorcias y los papás pues están aparentemente divorciados, pero ¿quiénes son los afectados? Los hijos. Claro. Claro. Y entonces hay que ver un poquito más allá cómo una acción repercute en una sociedad y cómo esto afecta pues a todo un entorno, ¿no? Y precisamente ahí es donde se preocupa la justicia restaurativa, restaurar el tejido social, pero lógicamente darnos cuenta quién resultó afectado y de qué manera vamos a las personas que hicieron el daño reintegrarlas de nuevo a la sociedad, pero no de manera, pues ahora sí como ha pasado muchas veces con el estigma, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el tema de adolescentes. Si ustedes ven, ¿quién de aquí es madre? Las tres. No, Claudia, no. Las dos. Claudia, yo, que es una señorita. No se quiere animar. Ustedes, por ejemplo, si sus niños vienen y les dicen, ¿sabes qué, mamá? Juanito me pegó en la escuela. Y luego vuelven a decir, ¿sabes qué? Es que Juanito le pegó a Laurita. Y es que Juanito se comporta de tal manera. ¿Qué le dirías tú? Sinceramente. Que le dijera al maestro. Que le dijera al maestro. ¿Para qué? Para que le hablara pues con él, con el niño, para que viera alguna situación. Que si el niño no hace caso, pues que ya me volviera a avisar para que ver que de qué otra forma pudiera el maestro pues ayudar a solucionar el problema. El maestro habla con Juanito y posiblemente con los papás de Juanito, pero de repente llega tu hijo, todo golpeado, así con el ojo morado. Mamá, mira lo que me hizo Juanito. Y Juanito, A ver. Juanito, tus papás dónde estarán porque me pasó. Ajá. No la golpearon a mi niña, no la golpearon, pero sí la estuvieron hostigando, molestando y todo eso. Entonces yo hablé varias veces con el maestro y le dije, mire maestro, yo no quiero tener problemas, pero si usted no resuelve esto, ya van varias veces. Uh-huh. Quedó el maestro de que habló con el grupo de niñas y todo y se calmaron. Volvieron otra vez, pero la última fue cuando ya la vi que ella ya lloró, ¿sí? Entonces, yo dije, bueno, ahora sí ya tengo que hablar con el maestro. Maestro, o sea, si no les pone un alto, yo voy a hablar con los papás de esas niñas. O nos vamos a otro lugar, pues. Dos instancias. A ver, pero vean, quiero hablar con las mamás. La emoción que estás viendo a tu niño golpeado, te daría, dime un sentimiento que te daría. ¿Lo estás viendo? Pues, coraje, Impotencia, sí, impotencia. enojo. Vale, ¿y qué te lleva a eso? Así vas a hablar, así de que voy a hablar con los papás. No. Pero yo, bueno, estoy muy calmada en ese aspecto. Lo que buscamos precisamente, Claudia, es no nada más en el entorno jurídico hablar de estos mecanismos alternativos, sino, como les dije, a nivel social, interactuamos con gente y nos conflictuamos. Así es. Y les hablo voy a empezar desde acá, desde el conflicto, porque precisamente tenemos diferentes tipos de conflicto. Por ejemplo, me levanté muy temprano y quería ponerme una blusa roja, ¿sí? Chispeó,
no la limpié o no la recogí de donde estaba, y de repente la agarro y digo, está mojada. Ya no hayas dicho, por no. Yo quería la blusa roja porque me hace sentir más segura. Tengo que ponerme una blusa negra y no roja. Ese es un conflicto interno. Uh-huh. Pero fíjense cómo este conflicto empieza a permear tal vez en mi actitud. Porque como ya estoy enojada porque la blusa roja no estaba, porque es un conflicto que yo tuve, ¿qué va a pasar? Porque me puse la negra, porque tengo que plancharla y me quitó más tiempo. Así es. Voy, está mi familia y a lo mejor empiezo a desayunar y así como que, mamá, ¿qué vamos a desayunar? Haz lo que quieras, porque estoy enojada. No por el niño, fíjense nada más. No, sino porque no. Claro. Voy tarde, voy en mi carro, pasa alguien, Recuerdo. me enojo porque estoy buscando quién me la paga y esto puede repercutir. Si ustedes se fijan, es una cuestión interna que afecta a nivel social. Concatenada, ¿no? De alguna manera. Así es. Ahora, ese es un ejemplo quiero que vean esta cuestión del conflicto. Ese es el conflicto interno. Hay otro tipo de conflictos. El conflicto, cuando por ejemplo yo en el trabajo llego y a lo mejor tú eres la compañera de la blusa roja y de repente te desquitas conmigo, yo voy a decir, caramba, ¿por qué te vas a desquitar conmigo? Si yo no te hice nada. Y a lo mejor esto ocasiona un roce social, ¿sí? Que es un conflicto entre personas, que ya es otro tipo de conflicto, el interpersonal. Y, como les dije, vamos viéndolo en diferentes ámbitos. Pasemos al ámbito, por ejemplo, escolar. Ya les comenté, a lo mejor tú reaccionas también enojada porque viste a tu hijo, a tu hija, pues que está de cierta manera lastimado. Claro, ¿no? Tu actitud, de primer momento a lo mejor va a ser, tienes un sentimiento que no sabes cómo expresar. Claudia comentaba hace rato, yo soy una persona que fomenta el diálogo, así dijiste, Claudia. Sí, puede ser que sí, pero debes de reconocer que tienes una emoción en ese momento. Claro que sí, estaba así como que, aquí la cuestión, claro, aquí la cuestión es cómo vamos a reaccionar a esas emociones y de qué manera ser menos viscerales. Así es, pero aquí se llamaría dentro de nuestros temas, de qué manera ser un poco empáticos con la otra parte, ¿sí? Y decir las cosas de manera asertiva. ¿Qué significa esto? En el momento exacto y en la forma exacta. Va a salir tu coraje, tienes que decir la emoción. ¿Sabe qué, señor director o maestro? Yo me siento enojada por esta situación. Me interesa porque pues aquí están todos los niños. Hoy le tocó a Laura, pero mañana le va a tocar a Ricardo, a Morelia, ¿sí me explico? Tenemos que hacer un diálogo, precisamente, donde todos intervengan, donde hay niños, donde tal vez algunos maestros vean qué está pasando con Juanito. Y, por ejemplo, no ver solamente que Juanito es el malo, porque luego muchas veces, ¿qué hacen las escuelas? Juanito, primera llamada, segunda llamada, la tercera te expulso. ¿Cierto? Sí. No busca la raíz del problema. Así es. Imagínense que Juanito sale expulsado. Es como el que lo metes a la cárcel. Juanito después está enojado y molesto. Así es. Lo excluyes. ¿Y qué va a pasar? Que Juanito el día de mañana, el día que vaya a la escuela, va a decir, soy el malo, pues ahora sí van a conocer otro más malo. Y si ven cómo esta actitud y nosotros como sociedad afectamos muchas veces sin darnos cuenta a una persona. ¿Por qué? Por no ser empáticos. Al final de cuentas, es parte de nuestra comunidad y tenemos que pues buscar el mejor diálogo y la mejor solución donde todos intervengan, pero no de manera de juzgar, porque eso es lo que hacemos. Y por ejemplo, si Juanito está en el mismo salón que tu hijo, lo más probable es que después de 2 o 3 veces le digas a tu hijo, no te juntes con él. Y lo estamos estigmatizando. Por eso también hay una parte de la mediación, no jurídica, pero sí es también algo que yo manejo en una asociación que tengo, que es la mediación escolar en Michoacán. Hemos estado trabajando con algunas escuelas y pues ha resultado tener el diálogo. Va por etapas, lógicamente. La primera etapa, pues lógicamente es dar a conocer qué es esto de la mediación, ¿sí? ¿Qué es el diálogo?
qué es el conflicto, cómo se ve el conflicto. Porque a veces muchos de los papás, en vez de decir, bueno, voy a hablar con el maestro, esperan a la salida, por si en este caso de Juanito, esperan a la salida de la escuela al papá o a la mamá o al niño o al mismo niño, ajá, al mismo niño. Así Entonces, lejos de ayudar, pues Juanito ahora sí va a estar, pues ahora sí más reprimido y más así conflictuado. Entonces, sí es bueno eso, saber bien lo de la mediación, porque si no nos dicen, ay, ¿para qué me concilio? ¿Para qué esto? Si no va a servir. Pero si no tenemos esa cultura, pues sí, yo me imagino que debe ser algo complicado, ¿no? Y a nivel sociedad también tiene sus beneficios porque, por ejemplo, nosotros manejábamos un sistema de justicia en el que, como bien dices, la tendencia era a siempre tratar de totalmente y tratar de sacar el mayor beneficio posible para mí. No me interesa cuánto tiempo se tarde, lo que tenga que hacer, no me importa. Muchísimas de las veces era mucho el tiempo y al final del camino era más lo que se perdía en el inter que lo que se podía de manera efectiva recuperar en ese momento. Entonces ahorita lo que se busca es hacer esa descompresión del sistema judicial que tenemos, pero además que las personas vayan con esa tranquilidad, a lo mejor no satisfechos porque no se logran al 100%. En una mediación alguien siempre no va a quedar muy conforme, pero por lo general siempre hay la alternativa de que no se desgasta tanto la relación, que cuando llevamos un juicio que se prolonga por mucho tiempo, ¿cuántas veces hemos sabido de asuntos, sobre todo de sucesiones de herencias, que ya van sabe cuántas generaciones y todavía no se puede arreglar el asunto? No se ponen de acuerdo. No, y a veces es una mínimidad la que se necesita para que las partes se sienten y digan, a ver, ¿tú qué estás pretendiendo? ¿Tú qué estás aceptando? ¿Qué condiciones estás tú? Porque al final del camino es eso, o sea, el mediador nunca va a dar la solución. Él sienta a las partes y las pone a que ellas sean las que platiquen y al final del camino sean ellas mismas las que busquen la solución. Así es, de hecho, precisamente, y bien lo dijiste, esta cuestión del mediador, lógicamente para ser mediador o facilitador, tienes que tener pues una preparación especial. Y más, tratándose del grupo, como les dije, de adolescentes, grupo vulnerable, que se debe tratar con otras perspectivas, porque un adolescente es otra cosa. Pero hablemos de adultos y de esta figura del mediador. Efectivamente, debe de saber que no nada más la carrera del derecho, aquí tenemos, 3, 4 abogadas, sabemos que nuestra carrera es muy bonita, pero ya nuestra carrera queda corta. Tenemos que ser multidisciplinarios. ¿En qué sentido? Saber psicología, saber sociología, pedagogía. Tenemos que tener muchas herramientas que nos hagan fuertes. ¿Por qué? Porque efectivamente comentabas, una de las cosas que es importante, Claudia, y que lo veo muy bien, como lo comentaste, es hablar en un sentido, primeramente, sencillo. El lenguaje debe ser sencillo. Porque te imaginas que yo como facilitadora llegue con mi super traje así, sastre, y soy la maestra en derecho, y así como que, para empezar, voy a poner una barrera, ¿verdad que sí? Claro. Si yo me presento, por ejemplo, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Marta Rocío. Bienvenidas. Antes que nada quiero agradecerles porque pues tomaron la mejor decisión. Resolver su conflicto por medio del diálogo. Déjenme comentarles. Yo estoy aquí para ayudarles. Va a ser un puente de comunicación. Pero entonces ya le estás dando la confianza. Eso se llama empatía. Y creas una zona de confort para toda la gente. Y generar esa empatía. Sí. Así es. Sí. Por ahí. Y también es importante no nada más tener las técnicas y herramientas, sino también dónde vamos a hablar sobre este conflicto. No puedes hablar en un lugar público donde hay mucha gente y así, porque yo me sentiré exhibida, porque vas a hablar algo muy personal. Debe haber un espacio adecuado donde la gente se sienta cómoda, aparte del ambiente y de la forma de hablar. Aquí estoy. Mis 5 sentidos para escucharte. Sí, porque además la gente va temerosa, no, y más si no sabes, si a lo mejor muchas veces se ha escuchado de que
se venden los abogados, hay corrupción Ya y van todo eso. dispuestos a que me Ajá. van a querer ver la cara de tonta y ponte bien vivo porque mira que de allí. Entonces, qué bueno que se crea esa, ahora sí, esa zona de confort, ese Ambiente, ¿no? Que ambiente, invita a todo platicar. eso, porque, bueno, mucha gente dice, no, yo para qué voy, insisto, pero ya ahorita con lo que nos estás explicando, nos estás diciendo, yo creo que espero que a nuestras audiencias les llame la atención y que vean que tienen una alternativa, ¿verdad? Y hay muchas ventajas, también eso es importante decirlo. Una de las ventajas, a diferencia de un juicio, ¿cuál es? En menor tiempo llegas a una solución. Este procedimiento es gratuito, no te va a costar, ¿sí? Eso también es importante. Dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias existen varios principios. Eso es muy importante que lo sepa la sociedad. ¿Cuál es uno de los principios fundamentales? La confidencialidad. Todo lo que se diga dentro de una sesión no se tiene que decir para afuera. Claro, porque inclusive tú como funcionario o como parte de una mediación, tú no puedes decir lo que nosotros hablamos. Inclusive por eso es que no queda ningún antecedente, ¿sí? Se lo toma nota por parte del mediador o del facilitador, pero de lo más importante, pero tú tienes que explicarle a la gente, ¿saben qué? Estamos aquí precisamente, pues a mí me interesa tomar los puntos más importantes porque sobre eso vamos a trabajar. ¿Y el objetivo cuál es? Ganar, ganar. Van a llegar al acuerdo, pero donde ustedes, de forma voluntaria, que es otro de los principios fundamentales, la voluntariedad, de forma voluntaria, tú tienes que estar conforme con lo que tú estás diciendo en el acuerdo. Si tú no estás conforme con algo, no podemos firmar este acuerdo. Por eso es que la ley señala que efectivamente esos acuerdos tienen que ir revisados por un juez o por un ministerio público dentro, pues, de las leyes. ¿Por qué? Porque las partes y el juez o el ministerio público tienen que asegurarse que no existió una coerción. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Los abogados te dicen, malamente, no lo vayas, no vas a llegar a nada. Espérate, a lo mejor sí pueden llegar a algo. ¿Y por qué? Porque los abogados, yo fui litigante muchos años y yo cuando empezaron estos temas, yo les tengo que decir, sinceramente, que yo decía, no, pero es que nos van a quitar la chamba. Y no es verdad. Tú puedes hacerte un abogado especialista en solución de controversias por medio de los mecanismos alternativos y sacar tus asuntos más rápido. Y la gente va a quedar conforme. No que si los obligas, o muchas veces el juicio en sí es muy desgastante. Emocionalmente, económicamente. Y hay que tener ética por parte de los abogados también. ¿No? Y también el tiempo que se lleva, ¿no? Entonces, si la persona a veces está trabajando o tiene otras actividades y ya llevar un juicio le quita algo de tiempo, pues a veces ellos mismos se enfadan. Y emocionalmente, la verdad es que emocionalmente la carga, el hecho simplemente, ¿no? De tener que decir, ay, es que ando peleándome con fulano, tengo que ir a ver qué ahora qué quieren juzgar. A mucha gente no le gusta, o sea, de repente se pierde o desconoce, mejor dicho, el hecho de que un trámite judicial tiene determinados términos que tenemos que ajustarnos. O sea, no es el único asunto que llega, no es la única resolución que tienen que dar. Y con todo esto de la pandemia, quiero que sepan que va a estar caótico el regreso a los juzgados. Va a ser algo demencial lo que vamos a vivir. Previo a esto, la verdad es que sí, muchos asuntos se han llevado o se pudieron ventilar de una manera, sobre todo en materia familiar. La verdad, a mí me ha tocado que los jueces tienen muchísima habilidad para instar a las partes a que ellas mismas vayan buscando la forma del acercamiento. Recordemos que la materia familiar es algo totalmente lascivo. ¿Por qué? Porque, o sea, estamos hablando de que no es poca cosa el hecho de que una pareja decida retirarse, pero el resentimiento muchas veces conlleva otro tipo de daños y como decías perfectamente, ahí los más lastimados siempre van a ser los menores, siempre. Entonces, el que el juez les diga a los dos,
a ver, ustedes van a conciliar, quieren platicar, ¿no? Pues entonces vayan a tal parte y ya los canaliza, ya los escuchan, surgen los convenios, llegan a una satisfactoria solución, y la verdad es que me ha tocado ver que papá o mamá van sin problema a recoger al niño o la niña y la vida sigue diferente, pero finalmente no está ese roce que veíamos antes en el sistema anterior de familia. Oye, en me donde tocó. era terrible. No, terrible en ese matrimonio. A mí me tocó, ahorita que dices, un asunto en donde estaba peleando el papá, los hijos y todo eso, la pensión, entonces, en cuanto entraba el señor, la señora le empezó a decir, hijo de ta, y calme señor, y seguía hablando y hablando y insultando. Bueno, pues ya lo que optaba es que a veces, pues, no iba, Pues sí. pero había audiencias en las que tenía que estar el presente, pero era una situación De agresión. de agresión. Entonces, y era malo porque los hijos estaban viendo, los hijos ven todo eso, y al final de cuentas, los hijos tan chicos ven todo ese tipo de problemática, y cuando crecen, tienden a buscar al papá o a la mamá. Es que es lógico. Entonces, ellos ya empiezan a ver que se equivocó papá o que se equivocó mamá, sí. Entonces ya es algo bien diferente. Laura, ¿tú quieres comentar algo? Sí, quiero comentar algo referente al tema de los adolescentes. Se me interesa mucho el tema de los adolescentes debido a que, como bien lo mencionaba aquí la licenciada Marta Rocío, en el tema de que en ocasiones los excluimos. Es muy cierto. Yo estuve haciendo mi servicio social en una secundaria donde recibíamos ese tipo de alumnos que habían sido expulsados de las demás secundarias por su mal comportamiento. Y nosotros como profesores llegamos a detectar que efectivamente el problema a veces no radicaba en el menor, estaba radicando en la familia, la estructura familiar cómo estaba. En ocasiones tenemos alumnos que habían sido abandonados por los padres, que se habían ido a Estados Unidos y la mamá a buscar la felicidad, y los abandonan en casa de la abuela, donde hay violencia por los tíos. Entonces era un llamado de atención ese mal comportamiento, el de aquí estoy presente, y pareciera que, como bien lo menciona, la sociedad los hace a un lado. Y es muy importante, como mencionaba, el tema de como nosotros los abogados también tener un poquito más en el tema de la docencia, aprender un poquito más. Es muy importante porque hay que atraer ese tipo de jóvenes. Yo insisto, estudié Derecho por el tema de los jóvenes. Los jóvenes, creo que la primera parte es incluirlos. Es algo que está faltando mucho, por eso tenemos tanta drogadicción, tanto alcoholismo, porque no los integramos a nuestro núcleo social. Es otro gran problema, los hacemos a un lado. Decimos por ahí un dicho, la manzana podrida hay que sacarla de la caja porque nos pudre a las demás. Error. Creo que es trabajar con esa manzana y ver cómo la vamos a restaurar. Se me hace muy importante la mediación, el atacar desde el origen. ¿Cuál es el origen? La familia. Creo que ahí es de donde parte todos los males de la sociedad, y es donde pareciera que nuestras autoridades no han querido invertir al tema de las charlas familiares, lo que mencionas en el tema de violencia a los padres en una separación. ¿De dónde viene el origen? Desde el noviazgo, las relaciones, ¿cómo vienen? De nosotros los seres humanos, ¿cómo nos estamos relacionando? Creo que ahí parte todo el origen, y creo que no sé qué opine acerca del tema, ya retomando la pregunta. ¿Qué opina acerca del tema? ¿Cómo pudiéramos solucionar tanta delincuencia que hoy nos afecta en esta sociedad? Y más que nada en los jóvenes. Pues yo le apostaría completamente al diálogo. Como les comenté, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que yo he hecho en mi experiencia respecto a esos temas? Primeramente, como les dije, yo formé una asociación con facilitadoras y gente pues que le interesa estos temas. Se llama, lo pueden buscar en internet, Colibrí Más. ¿Para qué? ¿Para qué esta asociación? Porque precisamente en cuestión de adolescentes debemos de incluir a la sociedad, en este caso a la comunidad. ¿Quién es la comunidad involucrada? En primera parte, pues los padres de familia. Pero si por ahí hay una deficiencia en los padres, siempre un adolescente o un niño, siempre hay gente que se preocupa por ellos. Abuelos, un tío, un amigo, alguien. Una figura de autoridad para ese niño. Si no tuviera nadie, por ejemplo, la misma sociedad o la escuela, como tú lo dices por tu experiencia que te tocó vivir
tienes que, de cierta manera, pues también involucrarlos y hacer que se sientan parte, porque en realidad lo que ellos, bueno, que todos necesitamos es cariño, ¿no? El sentirnos parte de una sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Por ejemplo, se detecta, en este caso el niño en conflicto o el adolescente en conflicto, se tiene que hablar, lógicamente, a nivel general en la escuela. Primero, con las autoridades vas y les dices. A mí, por ejemplo, en especial una escuela me llamó, una secundaria, que tenía mucho problema de bullying en esa secundaria. Pero dije, bueno, pues está bien, ¿qué hacemos? Vamos a dar temas, cómo es el bullying, cómo es el conflicto, hay que invitar a gente especializada, psicólogos, sociólogos, inclusive maestros. Pero hay que hacer, jugar juegos lúdicos, y más porque se trata de adolescentes. Por medio del juego ellos están felices, ¿no? Así como jugando con globos y demás, ¿no? Pero también meter ciertos temas, y en especial nosotros utilizamos mucho los círculos. Es un modelo que inclusive en la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, ustedes pueden encontrar los diferentes modelos en adolescentes. Los círculos restaurativos es la mejor forma de trabajar con adolescentes. ¿Por qué? Porque ahí involucras a la sociedad. Tienes que hacer, lógicamente, reuniones previas para ver quiénes son, primeramente, las personas que son figuras significativas para ese adolescente. ¿Quién le puede ayudar? Inclusive, ustedes pueden escoger a quién van a llamar, porque no vas a llamar a una persona, por ejemplo, que diga, ay, no, este muchacho es súper mal. No, expúlsenlo. Esta persona no nos va a servir, ¿sí? Sí. Necesita ser, por ejemplo, el maestro que le interese y que diga, ¿sabes qué? Es que este muchacho es muy inteligente, nada más que no sé qué le pasa. Que sea empático, ¿no? Claro, es funcional, claro. empatía. Y para eso, por ejemplo, trabajar a nivel escolar con todos los maestros. Ya diste pláticas, ahora autoridades y maestros involucrados, y por ejemplo tú en este caso, te llamaríamos para otra sesión, y por ejemplo también a los padres de familia que estén interesados en otra etapa, claro, integrarlos. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué está pasando en esta escuela en especial? ¿Por qué se está aumentando, por ejemplo, la delincuencia? Hay que buscar programas, hay que buscar actividades donde se involucren ellos y se sientan importantes. Yo nada más les quiero decir una cosa. Recuerden cuando eran adolescentes. Se querían comer el mundo, ¿cierto o no? Sí. Claro. Y una de las características de un adolescente, ¿cuál es? Y dices tú, ay, haz esto. La flojera. No, y aparte la flojera, es que chocas. Sí. Pero ¿saben por qué? Recordemos que un adolescente adolece, pero también está en busca de su identidad. Es que ya no es un niño, no es un adulto, está en ese inter, ¿no? Claro. Y precisamente por eso no encuentra su lugar, no tiene un espacio para él y por eso se siente tan fuera de aquí y tan fuera de allá. Y cuando él pretende encontrar en un espacio ese acogimiento, pues ahí lo delicado es con qué tan armado vienes para enfrentarte a ese nuevo espacio. Y es algo en donde efectivamente la familia es un factor determinante. Si nosotros desde pequeños no les dimos las herramientas a nuestros hijos para ellos ir fortaleciéndose en las diferentes etapas, cuando están en la adolescencia es crítico. Y muchas veces, pero es que él no era así, ¿qué le pasó? No te lo explican, pero es que realmente es esa parte, ¿no? Que no existieron esos cimientos que le ayuden ahorita a comprender. No me quieren en este lugar, no hay bronca, me voy para allá, no pasa nada. Pero aún así nunca es tarde, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí me pasó en mi experiencia académica, en la preparatoria, también doy clase en la preparatoria Michoacán. Y, por ejemplo, algo que sí yo noté en alguna ocasión fue un alumno, para mí, el alumno inteligente, tranquilo, modelo, pero de repente empezó a cambiar, dejaba de ir a clase y en alguna ocasión me encontré a su mamá, que la conocía por otro lado, abogada, y de repente yo así como, ¿qué pasó, Claudia? ¿Qué estás haciendo acá en la escuela? Se me hace raro, ¿no? Porque normalmente es otro ámbito, ¿no? Pues que vengo con mi hijo, tiene examen. Vale, ¿y quién es tu hijo?
o te puedo ayudar en algo, no sé. Es que el examen es con usted. Y yo, ¿tienes tu hijo? Y ya, hice un examen, le dije, entra para que veas cómo va tu hijo. Y por ejemplo, esta mamá entró, a mí la verdad sí me sacó completamente de órbita. Sí, porque yo dije, ¿qué está haciendo la mamá? Y de hecho hablé con el muchacho, terminó el examen y el muchacho me siguió, ¿no? Porque imagínense cuando vio a su mamá, yo la metí en el examen. Cuando vas a tu mamá en la escuela y más en la prepa, que es eso, ya te sientes exhibido. Pero como no la conocían, yo le dije, tú te vas a dar cuenta, licenciada, ¿qué tanto sabe tu muchacho no? Para no hacerse la larga, sí le comenté, y ya después al muchacho, porque le digo, ¿cuál es el objetivo de ella venir a traer a tu mamá? No, pues, le digo, a ver, no es que no entiendo. O sea, ¿la llevó? Sí, le digo, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres que la pase? No. A ver, licenciada, ¿lo paso? No. Y luego la mamá, es que, justifican, es que yo me divorcié, esto. El problema es deja que me responda ahí, porque es otra cuestión. Claro. A veces como padres queremos sobreproteger al hijo. Y justificar las situaciones que pasa en familia para poner así como de escudo para que no les hagan nada a nosotros. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, ustedes como padres entienden la situación, pero hay que darle ese grado de responsabilidad al adolescente. Responsabilízate, ¿sabes qué? Si a lo mejor no puedes decir que yo porque todo el día estoy trabajando, tú reprobaste. No. Hay que darle el justo valor. Tú tienes un compromiso, tu mamá está trabajando, oye, sé empático con tu mamá. No está aquí, no porque no quiera. Tiene que trabajar, porque si no trabaja, pues tú no comes. Claro. Tú puedes ir a divertir, sí, pero vaya, tienes que darles esos temas a estos muchachos y así como que darles la responsabilidad real. Otra cosa muy importante, creo que a veces hemos sobreprotegido mucho a los jóvenes, que no queremos que se equivoquen. Claro. Yo a mi punto de vista ya no soy tan joven, pero fui joven, fui adolescente, y creo que es válido que nos equivoquemos y que los papás nos dejen que tomemos nuestras responsabilidades. Si reprobaste, hijo, pues no apapacharte ni comprarte, pues reprobaste, hijo, pues échale ganas y síguele. Si vas a seguir estudiando, dime la verdad, también es la parte. Pero en ocasiones los padres quisieran que sus hijos fueran tan perfectos y también no es válido porque van creciendo con una muy mala autoestima, porque también es válido que te tumbes, que te caigas y aprendas. Y es que esa parte también es bien importante tenerla ubicada dentro de la mediación, ¿no? Porque habrá ocasiones en que te vas a encontrar personas que no son capaces de asumir un compromiso de venir allí, ¿no? Entonces, porque no lo conocen. Porque en su vida, ¿no? En su vida lo asumieron. Todo el tiempo hubo alguien atrás de ellos que respondía. Y de verdad, a mí me pasó con una persona que yo decía, pero usted ya tiene ¿cuántos años? ¿Cómo es posible que reaccione de esa manera? No madura. O sea, no hablaba. Pero a ver, aquí lo importante es verdad, pero vean la importancia y lo que les dije hace rato. Las técnicas y herramientas. ¿Quién te enseñó a comunicarte? Exacto. Yo, por ejemplo, mi experiencia, yo era súper seria. No te rías. Era súper seria. Sí, muy seria. Lo constatarán. Si ven mi familia, estos no hablaban. Pero ya no sé qué me pasó. Pero, ¿saben? Yo aprendí con todos estos temas que hay herramientas para saber fomentar el diálogo. Por ejemplo, les voy a enseñar una así muy rápida, que es el mensaje yo. Normalmente cuando estamos enojados, porque mi hijo reprobó, porque no habla la otra persona, no habla mi pareja, o es que no te hace entender, Marta Rocío. O tienes a alguien dominante, ¿no? Contigo. O a lo mejor tú eres la dominante. También. Sí, pero les pongo ese ejemplo. Normalmente cuando estás enojado, ¿qué haces? Dice siempre, Claudia, es que tú tienes la culpa porque no estuviste al pendiente de tu hijo. Es un ejemplo. Fíjense, el lenguaje no verbal. Quiero que vean todo esto, ¿eh? Y esa es nuestra forma de comunicarnos, ¿eh? Tú eres... Fíjense nada más, ¿eh? El señalamiento, desde ahí. La acusación, ¿no? A mí cuando me hacen así, yo me enojo. No sé ustedes. Yo sí me enojo.
Porque tú dices, ¿y por qué me estás? Y hay gente que hasta te agarra el dedo y así hizo el conflicto y así hizo más grande, ¿cierto? Claro. Sí. Entonces, fíjense. Pero es que es una agresión. No, pero ahí te va, principio de sí, todo. porque no te enseñaron a comunicarte. Claro. Y eso lo digo a nivel General, me sí, pasa. claro. Ahí les va. En lugar de ser él, es que tú, Claudia, bueno, vamos a poner un ejemplo. Tu hijo es Juanito, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer? Yo le voy a decir a Juanito que no se comporte de tal manera porque ya tiene problemas en la escuela y a la siguiente lo van a expulsar. Ay, es que Juanito no me entiende. Claro, Juanito está en la adolescencia, donde la figura materna y paterna es Caótica. claro, están así, porque ustedes también lo vivieron, pero tienes que utilizar un mensaje, es una herramienta que es el yo. En lugar de decir, es que tú te portas mal, Juan, debes decirle, Juanito, yo me siento muy triste. Yo me sentí muy triste cuando tu maestra me habló por teléfono porque le pegaste a Laura. Me gustaría que tuviéramos mejor diálogo. O me gustaría que, fíjense, aquí está una parte importante que es para todos los que nos están viendo, esta herramienta, ¿cómo se maneja? Yo me siento, y ahí vas a poner la emoción, yo me siento enojada, yo me siento triste, desilusionada, no sé, ¿sí? Cuando tú, ahí vas a meter la acción, ¿sí? Me gustaría que, y cuando te dicen eso, en lugar de hacer el tú, porque eso hace enojar a cualquiera, Así como que la persona, cuando te dicen empáticamente el mensaje y te lo mandan, tú no vas a decir nada, te van a Desarmar todos, todo. te desarman y te vas a quedar. Sí, está bien, aplíquenlo con sus hijos y con sus parejas y con todos. Inténtenlo. De verdad. La viste. La verdad. A ver, Laura. Yo me siento cuando tú y me gustaría que. ¿Sí? Fíjense cómo es. Estás involucrando, o sea, primeramente reconociendo, después hablando de la acción, porque es difícil entrar a esos momentos que es el conflicto mismo. Es difícil abrir un diálogo. Y es lo más importante, ¿no? Y como dice Shakira, hay que empezar por uno, ¿no creen? Entre otras cosas. Sí. Estar en la misma sintonía que la otra persona. Eso es lo principal. Sí. Bueno, y entonces, a ver, ya con las recomendaciones que les puedes hacer a la gente que nos está viendo sobre una resolución de estos conflictos, o sea, para llegar pues al diálogo. Sí. Pasa que Juanito ya hizo y en la escuela y todo, y siempre lo típico, ¿no? De que llega uno agresivo con el niño, le dice todo y le echa la letanía. Entonces, así un poquito ya más resumido, para que nuestras amigas, si están en esa situación o si tienen adolescentes o niños también, Sí. que no son adolescentes, pero que también tienen algunos problemas, sepan ellas cómo desarrollar o cómo enfrentar ese diálogo y cómo poderlo sobrellevar, porque déjame decirte que los niños de ahora están un poco más despiertos, es decir, y mis derechos, y mi esto, y por qué no, yo no te pedí traer que me trajeras al mundo, y empiezan a decir un montón de cosas. Previo que vamos a mandar saludos porque ya nos estamos, hoy sí tenemos una listota. Gracias por estarnos viendo. Sí, bueno, a Joana Ambrí, saludos, a Germana Vázquez, saludos, Ignacio Torres, Salvador Gutiérrez, ingeniero, saludos, a Chapis Love, así se llama, a Teresa Dosal, ella nos está viendo desde Durango, saludos maestra Teresa, Patricia Ulaje, saludos, a Maribel Rosas, a Sandy Florestería, dice Winola Bastida, Javier Escobedo López, Alejo Medina, Yolanda Aguilar, Julieta Rendón, Lisa Redondo, Jerónimo Color, saludos, ingeniero Jerónimo,
a Abraham del Valle, Abraham Solórzano, Guasave Olvera, Mónica Chávez, Mía, pequeña traviesa que nos ve desde Estados Unidos. Saludos desde ya. A ver, también acá tengo. Sí, porque A ver, uno regaña, sí, no, está bien, que no. Ixel Plancarte, al maestro José Alberto Guerrero Baena, que me dice que le cargue el morral a AMLO. Ya de mañana, Luis Alfaro, Ricardo Díaz. Ay, ya tiene su lugar, ya dijo que como es de Radio Mujer Michoacana se va a ir a la mañanera allá en representación de Radio Mujer. De las mujeres. Odonis Edén, Marisa Bucio, saludos a Irmanora Valencia, Diana Picena, a la licenciada Lupita Morales Ledesma, Joel saludos. Ruiz, John Mendoza, Zapaxingán, César Astauruapan, María Cervantes Navarrete, Emilia Gómez, Liliana Bocanegra, Roberto Molina, Judá Vázquez, Enrique Anaya, Teresa García Tinoco, Alma Rosa Rangel, Eugenio Vital, Verónica Mora, Ismael Zamudio, Enrique Anaya, José Luis Le. Hasta ahí, saludos. Okay. ¿Alguien que quieras mandar tú aprovechando? Les dijiste a tus alumnos que te vieran para que les subieran. No seas mala onda que tus alumnos, No, ellos saben que ya me probaron. eso es aparte. No, pues prácticamente déjame decirte, Claudia, yo de verdad, yo amo mi carrera como abogada, pero créeme que cuando encontré esto de los mecanismos alternativos, me cambió la vida. Más que un tema como tal, tienes que ser primeramente empático, ¿no? No podemos hablar de un cambio social. Yo de verdad que me daba así como que muchas dudas cuando empezó esto del nuevo sistema y cuando hablaban de los pilares, de los cambios a nivel pues del derecho, pero de verdad hasta que no te pones en el papel, no a nivel jurídico, sino bájate. ¿Cómo quieres convivir con tu familia? No necesitas tener un juicio para aplicar un mecanismo alternativo. Uh-huh. El diálogo comienza con casa, en casa, con los papás, con tu pareja, con tus hijos, con tus vecinos, ¿sí? ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿Y de qué forma? Empieza por ahí. Eso es empatía. Entender qué le está pasando a la otra persona para comprender todo el contexto, en todos los niveles donde te desarrolles. Me dices que qué pasaría con Juanito. Primeramente, como te dije, yo prepararía un círculo restaurativo donde utilizaría la empatía, donde estuviera un espacio adecuado, ¿sí? No en cualquier lugar, donde se hable con el corazón, porque cuando tú hablas y abres el corazón, la gente lo percibe, ¿sí? Sí, cuando hablas con sinceridad, claro, la gente porque no te vas a sentir la misma sentir sintonía que tú. Y tú tienes que hablar y preparar a la gente cuando vaya a ese círculo para decirle, miren, aquí no estamos para juzgar lo que hizo Juan. Aquí estamos para buscar una solución entre todos. ¿Juzgar? Porque no nos ganamos juzgar. No, fíjense, no estoy diciendo que hay que perdonar a Juan. Hay que hacerlo responsable, pero de una manera diferenciada, donde lo incluyas y donde le digas, ¿sabes qué, Juan? Hiciste esto ya, ahora que ya sabes el daño que hiciste en todos los sentidos, porque no nada más el único dañado va a ser él. Uh-huh. Lo más seguro es que, por ejemplo, sus familiares se sientan tristes, porque no saben qué hacer con ese niño. Pero también ese niño necesita sentirse que tiene a su familia, ¿sí? Entonces, utilizar estas técnicas y herramientas, que son bastantes, uh-huh. Yo nada más les hablé de una, como el mensaje yo. Pero cuando tú utilizas, por ejemplo, este mensaje yo, eres empático con los demás. Y esto hace que cambie una parte de la sociedad. Que imagínense, cada vez si somos más personas que nos interesan esos caminos del diálogo y de tener un diálogo, como les dije, quitar las cosas malas, reconocer que tiene sentimientos buenos y malos, porque no somos así como que con un cuento de hadas. También somos gente, pues que también nos sentimos mal.
hay que decirlo, hay que expresar lo que sentimos. Porque si tú no expresas, ¿qué va a pasar? El día de mañana va a subir la intensidad de ese conflicto hasta que explote. Hay que tener el diálogo antes de que explote y se haga un conflicto mayor. ¿No? Pues eso es lo que yo digo y pues quedo pues ahora sí que a sus órdenes, como les dije, vean la página. Yo estoy, de hecho, en esta pandemia dimos capacitación y también dimos algunas asesorías a la sociedad que tenía conflictos en Colibrí Más. Cuando se sentían que tenían conflictos y que, por ejemplo, los padres de familia no saben qué hacer con los hijos, inclusive subimos mucha información de cómo hacer juegos con los niños, o por ejemplo nos hablan por teléfono, y pues había gente, si ya depende de lo que necesitara, ya lo mandas con un psicólogo, o tal vez con una llamada, simplemente decir no estás solo, aquí estamos, y pues vamos a fomentar el diálogo. Se hizo y pues han sido buenos resultados. Hay que poner un granito de arena para hacer mejor la sociedad. Claro, yo creo que coincidimos todas contigo en ese aspecto y qué bueno que nos comentas todos estos tips y todas estas herramientas para que nuestras amigas que nos están viendo sepan cómo solucionar esos conflictos ahí en su familia y pues agradecerte que nos des esta pequeña ilustración que para nosotros, bueno, al menos a mí, sí, no estoy yo muy relacionada otra ya con el litigio y todo eso, pero me abre un poquito más a que cuando por si una mamá que llega, es que no sé qué hacer con mi hijo, dígame qué psicólogo lo mando, fíjese, cuál es el problema, cuál es el conflicto, entonces ya como que se quedan diciendo, ¿qué problema puede haber? Es él, y todo le echan la culpa a él. Nosotros hemos trabajado un proyecto que se llama Escuela para Padres, y ahí nos dábamos cuenta que todos le echábamos la culpa al hijo, cuando en realidad nosotros como padres somos responsables. Y también somos responsables de la actitud también que tomen los hijos por nuestro comportamiento, por cómo los tratamos a veces, por no saber dialogar y llegar a una mediación ahí mismo en los conflictos que hay en casa. Entonces sí, me ayudó bastante y invitarte a que vuelvas a compartirnos más de estos temas de mediación y de temas de adolescentes. Laura trabaja mucho con adolescentes y bueno, pues para que todas nuestras amigas nos digan. Y quiero comentarte que o el día de hoy, vamos a lanzar una campaña que se llama Sin mujeres no hay salud. Esto que en México, pues, las mujeres son las mujeres médicos son la primera línea de combate ahorita por esta contingencia, con esta pandemia. Los datos evidencian que los profesionales de la salud, la mayoría son mujeres, los médicos, enfermeras, auxiliares, y que pues ellos están en la primera línea y que pues tienen el contacto directo y son los que más se salen afectados, ¿no? Ahorita con este dichoso coronavirus. Sabemos, bueno, hay datos que el 50% de los médicos el 54% de los médicos son mujeres, el 83% son mujeres enfermeras, el 60% son farmacobiólogos o farmacobiólogas, y que paramédicos tenemos el 32%, pero también tenemos otro porcentaje donde los cuidadores o las cuidadoras de personas enfermas, adultos mayores y todo eso, que no son enfermeras, pero son los que los cuidan, pues también la mayoría son mujeres. Esta campaña se hace para sensibilizar que el trabajo de las mujeres es cada día debe ser más visible, más también empático, y que no hemos visto que han sido violentadas, agredidas mucho personal médico. Entonces, aquí están estos datos en donde las mujeres, en este sector de salud, la mayoría son mujeres. Y es por eso que estamos lanzando esta campaña,
hoy precisamente 25 de junio, que cada 25 de junio se celebra, ¿cómo se llama? De la no violencia en contra de las mujeres y la discriminación, el Día Naranja. Sí. Entonces nosotros hemos estado procurando festejar, bueno, no festejar, conmemorar o hacer visible por medio de campañas. Tuvimos una campaña anteriormente que también nos fue muy bien y pues te vamos a invitar para que tú también te sumes a esta campaña, participes y que pues nos ayudas a difundir. Claro, Esta sí. campaña se llama Construyamos una normalidad con equidad y sin violencia, y el eslogan es sin mujeres no hay salud. Entonces, es cierto, yo he visto la mayoría de los doctores o doctoras que son mujeres y pues aquí les vamos a pasar algunos datos. ¿Sí? Sí, Entonces, que se sumen a esta campaña que vamos a empezar a realizar y que nos ayuden a visibilizar ese trabajo del sector salud, que ha sido desprotegido por muchas cuestiones, ya, pero nosotros como sociedad, como tú dijiste, este es nuestro granito de arroz que nosotros ponemos para construir una mejor sociedad, para construir que las mujeres tengan la misma igualdad de derechos y oportunidades, que no solamente quede en papel o en la Constitución y todo eso, que sea realmente verdadera esa equidad, esa paridad, y que fomentemos la no violencia en contra de las mujeres, porque ahora sí, somos y hemos sido muy agredidas las mujeres por lo largo de la historia y de los tiempos, aunque digan que no es cierto y que dramatizamos. Entonces, no sé, algo que quieran terminar. Pues las mujeres, efectivamente, como lo dices, son la primera línea que va en el combate al coronavirus, ¿no? Y también, sobre todo, pues son damas de casa, son hijas, son madres, son profesionistas, pues ahora sí que son un factor muy importante en la sociedad y pues como tal, mis respetos para las mujeres y pues con mayor razón, pues hay que apoyarlas, ¿no? Y que van a la par y que hacen equipo precisamente con todo este sector salud, también a los hombres, pero las mujeres, pues en este caso son las que son más agredidas, y pues apoyarlas, y pues como mujeres, pues tienen todo nuestro apoyo también en cualquier ámbito que nos desenvolvamos, y mis respetos. Pues invitarlos a todos para que seamos solidarios obviamente con las mujeres, pero en general con todo el cuerpo médico. La verdad es que ahorita en estos momentos tan críticos necesitamos no solamente con palabras festejarlos, sino también con hechos, apoyarles muchísimo en la medida de nuestras posibilidades. Y pues esa es una parte pequeña, pero ojalá que sea muy significativa y que podamos hacer mella, ¿no?, en la sociedad para apoyarlas y para ayudarlas. Pues más que nada agradecer también al cuerpo médico que ha muerto también en esta batalla, porque en realidad han muerto muchas personas a raíz del coronavirus en nuestro país, y más que nada del sector salud. Reconocerles a las mujeres que de verdad están trabajando 24/24, abandonando a su familia, a sus hijos, por estar en este esfuerzo. ¿Cuántas mujeres no se retiraron de su casa para cumplir con su función? Dejaron abandonada a su familia durante una cuarentena. Reconocerles el esfuerzo y valorarlo también nosotros como mujeres, y valorar también el trabajo de los hombres que siguen realizando y que están constantemente, reconocerles el esfuerzo que tanto le hace falta a nuestro país. Creo que aquí pues estamos mostrando un poquito de lo mucho que ellos están realizando. ¿Sí? Bueno, pues agradecerte nuevamente. Gracias. Y esperemos gracias. que tenerte con otro tema que nos puedas explicar, que les puedas contar aquí nuestras amigas. Y la verdad me dio mucho gusto compartir esto y con ustedes también muchas gracias. Gracias. Entonces nos vemos en el siguiente programa el próximo martes de 5 a 6 de la tarde en su programa de Todas Opinamos. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye.